Dios bendiga rica y abundantemente. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de meditar en la palabra de Dios con libertad en esta parte del mundo, hermanos. Y por favor, con mucho deseo es para mí decirles que no se desanimen, que continuemos confiando en Dios. De eso se titula el día de hoy este sermón: el grave problema de la duda. El grave problema de la duda. Y está basado, hermanos, en la vida del rey Jeroboam, el primer rey del reino del norte. Y aquí es donde exactamente se parten los reinos, donde Dios hizo un juicio contra la nación de Israel, específicamente bajo la descendencia de David, ese hombre conforme al corazón de Dios, que lamentablemente su hijo y su nieto no tomaron en cuenta a Dios. Y podemos ver todos los factores, hermanos, todos los factores, pero no es el punto. El punto, hermanos, es solo uno. ¿Saben cuál fue? La duda. Y tanto Salomón como Roboam, que fue su hijo, el hijo de Salomón, y ahora Jeroboam, tuvieron la duda de servir a Dios. Y como eran los líderes, lamentablemente eso se tradujo en la vida de las personas que gobernaban. Entonces, a nosotros como adultos, hermanos, esto nos puede pasar en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, cuando dicen, ¿para qué le creo a Dios? ¿Para qué voy al templo? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Lo crea o no, lamentablemente eso se transmite a nuestros hijos, en el trabajo, en su negocio. Ellos eran reyes, entiendo, el impacto que ellos tenían era superior, pero no obstante el grave problema que ellos tuvieron por causa de la duda, nosotros también podemos enfrentar en nuestras vidas, en nuestros hijos. Quizás no la misma magnitud, pero lo vamos a enfrentar cuando dudamos. ¿Alguna vez has sentido que Dios está tardando en responder sus peticiones? ¿O ha creído que Dios ya se olvidó de usted y que ya no cumple sus promesas? Sin temor a equivocarme, hermanos, creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido esto. Dios, ya tengo 1 año, 2 años, ¿verdad? Un lustro, 1 década pidiéndote y no pasa nada. Vida, ¿cómo está la vida de mi hijo, de mi hija? Está peor, sus matrimonios, o mi relación con mi cónyuge, con mis hijos, mi salud está empeorando. Y no es fácil, hermanos, no es agradable, pero el resultado de cómo reaccionamos puede tener un impacto grande o gravísimo, según sea el caso. Ya sea o le creo a Dios y continúo creyendo en Él, porque yo sé que todo lo sabe, que está en todo lugar y que tiene todo el poder para ayudarme. Eso se le llama el temor de Dios, hermanos. Eso es el temor de Dios. Yo sé que todo lo sabe y ve en mi interior, en mi vida. Que también Él está en todo lugar y donde yo esté, está aquí conmigo, está con mis hijos, está en mi trabajo, en mi negocio, en lo que nadie me está viendo, y que tiene el poder, todo el poder, por hacer algo para mí, porque así lo prometió. Eso es el temor de Dios, hermanos, a grandes rasgos. Y es importante, hermanos, que aprendamos a confiar en Dios y obedecerle. Esto es sumamente importante, hermanos, aprender. Y el aprendizaje, hermanos, no es de la noche a la mañana. Lleva tiempo, lleva estudio, lleva capacitación en las cosas que nosotros llevan prueba. Se pone a prueba todo lo que hemos aprendido, leído y conocido para obedecerle. Eso es importante de entender, hermanos. Muchas veces queremos ayudarle a Dios, pero ¿acaso el Dios todopoderoso, soberano, que todo lo sabe y que está en todo lugar, necesita nuestra ayuda? Aquí voy a hacer esa pregunta, hermanos. El Dios todopoderoso, creador del universo, que está sentado en su trono y que su reino domina sobre todos, ¿necesita nuestra ayuda? ¡No! ¿Sabe qué quiere? Nuestra obediencia. Eso es lo que Dios quiere, que le creamos y que le obedezcamos. Él dice, yo no necesito tu ayuda, yo no necesito tu dinero, yo necesito que me creas. Debemos aprender, hermanos, a creerle a Dios y ser un poderoso instrumento en sus manos. Cristo, hermanos, desea que tengamos fe y que no dudemos de su poder y sus promesas. No en una ocasión, sino en varias, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y también a la multitud, a la gente que lo seguía, pero a mí me impacta más
que se lo decía a sus discípulos. ¿Saben qué les decía? Por ejemplo, traigo en Mateo 14:31. Mateo 14:31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, hablando de la vida de Pedro. ¿Y saben qué le dijo? Le dijo: hombre de poca fe. ¿Podía Pedro y sus discípulos ocultar lo que estaba aquí y aquí? ¿No? ¿Por qué? Porque se veía reflejado en su actuar, en su acción. No fue la única ocasión, hermanos. También en el mar, cuando él dormía, mientras dormía pacíficamente, ¿verdad? Y todo el medio ambiente que se desenvolvía en la escena estaba caótica. Era un caos, hermanos. Dice la Biblia que la barca se movía de un lado para otro y muchos de ellos, hermanos, mínimo 4 de ellos eran pescadores. Ya lo habían vivido y sabían, esto está muy fuerte, muy duro. Y levantan al maestro, y el maestro, ¿saben qué les dijo después de enmudecer? ¿Por qué dudasteis? Jesucristo ve la duda como un grave enemigo del cristiano, de la fe. Hermanos, Cristo, el Dios creador del universo, viene y nos dice: ¿por qué dudas? La fe, hermanos, es grave. Quiero que noten, hermanos, en la vida de Jeroboam y también en nosotros, que Dios tiene un plan. Usted dirá: era Jeroboam, hermanos, de la misma manera tiene un plan para ti. Si no, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué murió Cristo en una cruz? ¿Para que vivamos sin saber qué va a pasar? Es decir, vivamos en estrés, en ansiedad. ¿Para eso vino Cristo? No, Él vino para traernos salvación, vida eterna, libertad, fe, y decir: yo estoy contigo. Dios está siempre tratando, hermanos, siempre Dios trata de comunicarse con nosotros. Si alguien me dice: Dios no me ha hablado en mucho tiempo, yo le voy a preguntar: ¿cuándo fue la última vez que pasaste ayunando, que oraste, que leíste la Biblia? Porque en cuanto tú abres este libro y tienes el Espíritu Santo en tu vida, Dios te habla. Y hago esta aclaración, hermanos, porque hay mucha gente que lee la Biblia, pero como no tiene el Espíritu Santo, no hay una comunicación para Él. Porque Dios nos habla a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? Y hay gente muy intelectual, gente muy conocedora, que puede leer la Biblia y no me sirvió de nada, ¿verdad? No, Dios no me dijo nada. Oh, Dios es malvado, mira todo lo que hizo, toda la destrucción, mira lo que pasó aquí, cómo Dios lo pudo permitir. No le habló, porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces, el primer plan de Dios es darte el Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra eso? Creyendo que Cristo es el Mesías. Y que tú tienes que entender que hemos pecado, que hemos violado la ley de Dios, todos, hermanos. Y que Dios nos quiere perdonar, pero ese pecado nos separa de Dios, y al darnos el Espíritu Santo comienza a comunicarse diario con nosotros. Aunque a veces hay pecado y hay una muralla, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 55, en nuestras oraciones. Hermanos, creo que a todos nos gustaría tener una respuesta inmediata de Dios y favorable, ¿verdad?, de lo que estoy pidiendo a nuestras peticiones, pero no siempre es así. Pero sin duda, hermanos, mientras esperamos en el plan de Dios, vendrán a nosotros pensamientos o situaciones que perturben nuestra fe en Dios y en su plan. ¿Cómo vamos a reaccionar? Esa es la pregunta clave, hermanos. ¿Cómo estás reaccionando ahorita en tu enfermedad, en tu problema quizás familiar, médico, la soledad, la tristeza? Hermanos, Dios quiere decirnos: tengo un plan. Hermanos, lo único que necesitamos nosotros como hijos de Dios es a Jesucristo. Es Dios. Él dice: yo soy autosuficiente y yo te puedo dar a ti todo. Yo no necesito nada. Dios dice: yo no necesito nada de nadie, pero tú necesitas de mí. Y si me crees, yo tengo un plan para ti. En 1 de Reyes, capítulo 11, no lo vamos a leer nuevamente porque lo acabamos de leer, pero los que nos van siguiendo por las redes sociales quizás, en 1 de Reyes 11:26, quiero ver algunos versículos muy importantes, donde Dios le expone su plan al rey
acerca del rey Salomón a un hombre llamado Jeroboam. Y dice la escritura, hermanos, que este varón era un hombre esforzado y valiente. Jeroboam, ante los ojos de Dios durante su juventud, era un hombre activo que respondía correctamente a los mandatos de Dios. Asimismo, hermanos, lo dice la Biblia. Fíjense lo que dice rápidamente en 1 Reyes 11, a partir del 26, voy a ver algunos puntos claves. Y dice el 26, 1 Reyes 11, 26, dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, o sea, era huérfana, hermanos. ¿Se van fijando? La cual alzó su mano contra el rey. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue así: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. ¿Cómo sabemos que Dios veía ante los ojos de Dios, este hombre hacía lo correcto ante Dios? Porque Dios le habló. Dios le dijo su plan. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que seas valiente y que te esfuerces. Son las mismas palabras que Dios le dijo a Josué. Y Josué las aplicó. Y ahora tenemos a Jeroboam, un joven activo, que el rey vio que era esforzado, que era valiente, que hacía las cosas bien delante de los hombres y también, obviamente, delante de Dios. Y Dios, hermanos, le envía a un profeta, el profeta Ahías, y le dice, Silonita, ¿verdad? Versículo 29, traía una capa nueva. Y le dice a Jeroboam, imagínense, hermanos, la Biblia dice que estaban los dos en el campo solos. Dios le estaba hablando directamente a Jeroboam. Y le dice: tengo un plan para ti, y mi plan es que tú seas el rey del reino del norte. Este es mi plan, le dice Dios. Dice que el profeta corta la capa en 12 y le da 10 y le dice: estos 10 pedazos de la capa nueva representan 10 tribus que te voy a dar aquí. Pero por amor a mi siervo va a continuar la descendencia de David. Pero voy a hacer un juicio contra la descendencia de David. Eso dice Dios. ¿Por qué? Porque por su culpa me han dejado de servir. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Salomón? Comenzó a servir a otros dioses. Eso hace la duda, hermanos. Eso hace la desobediencia a Dios. Deje usted de escuchar a Dios y va a caer en problemas matrimoniales, que fue lo que le pasó a Salomón. Deje usted de escuchar a Dios y va a caer en todas sus adicciones. Hermanos, no me malinterpreto lo que le voy a decir, pero así es el ser humano y es una descripción de lo que Dios ve en nosotros. ¿Sí? Jeremías 17:9. El corazón del hombre es perverso y malo. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si nosotros dejamos de conectarnos a Dios, de creerle a Dios, vas a herir, y disculpe, ¿verdad?, la naturaleza humana. Los enojos y esto, y ya nadie me cree, y miran mis matrimonios y eso, y vamos al alcohol, a otra mujer, a la adicción, etcétera, etcétera. Eso es natural en el ser humano. Por eso necesitamos de Cristo. Dios le promete a través de este profeta a Jeroboam. Le dice: si tú me escuchas, si tú me obedeces, si continúas por el camino correcto y haces lo recto ante mis ojos, yo me encargo de hacer que el pueblo te busca, te sigue y te obedezca, Jeroboam. Y te voy a hacer una casa firme como lo hice con David. Versículo 39. Y yo afligiré a la descendencia de David, versículo 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo. ¿Conocía él las historias de David? Sí las conocía. Y continúa diciéndole: y tú lo haces como hizo, yo estaré contigo. Le promete Dios: yo estaré contigo. Este es mi plan.
Yo voy a estar contigo, te voy a edificar casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Dios mío, le está diciendo, tú nada más necesitas creerme y obedecerme. Yo me encargo de tu trabajo, de tu negocio, que la gente te crea. Solo créeme. Aquí este es el plan. Nos vamos así y yo me encargo de ti. ¿No es lo mismo que dice Dios de nosotros? En Mateo 6 nos dice, no te preocupes por tu vestimenta, tu calzado, lo que has de comer. Fíjense, hermanos, Dios habla acerca de la provisión, de la protección y del camino. Eso es lo que quiere decir Cristo. Todo lo que tú necesitas, yo te lo proveo. Pero búscame, obedéceme, créeme. Si Dios le prometió a Jeroboam y le dijo, yo voy a entregar al pueblo de Israel en tus manos para que te sirva y te obedezca, si tú no obedeces a mí. ¿Quién no quiere eso para su vida, hermanos? Yo voy a bendecir tu matrimonio, yo voy a bendecir tu familia, yo voy a bendecir tu hogar. El Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Sabe qué dice? La generación de los rectos será bendita. Es lo primero que dice. ¿Tú me crees? Yo bendigo tu familia. ¡Qué bueno es Dios! Es misericordioso, pero como nos desanimamos, como no lo creemos, como entramos en la duda, el plan de Dios, mira, se comienza a colapsar. ¿Y es culpa de Dios? Dios le echó en cara a Jeroboam lo que había hecho el pueblo y le dio la lista exactamente de lo que había sucedido. Y es más, hermanos, dice, yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto. ¿Qué fue esto, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Versículo 33, me han dejado. Ya no me sirven, ya no me adoran. Adoran a otros dioses, le creen a otros dioses. Astoret, la diosa de los sidonios, que es la fertilidad, y la diosa de la inmoralidad. A Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, dioses que creían que enviaba fertilidad, que les daba alimento. Ellos creían y quemaban a sus hijos, a sus dioses, como un sacrificio para tener descendencia, para tener fruto, para tener lluvia. Y fíjense lo que dice, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Hermanos, esto es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Fíjense lo que dice, hermanos, rápidamente. Deuteronomio 28, 1 y 2. Usted dice, no, es que eso se lo prometió a Jeroboam. Ya le acabo de decir algunos pasajes, como por ejemplo el Salmo 112, donde Dios quiere bendecirnos. Mateo capítulo 6. Pero fíjense lo que dice el Salmo, Deuteronomio, 28, 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios es, hermanos, mire, dice, tú me obedeces y yo me encargo de tu vida, de exaltarte. Tú no tienes que hacer más que creerme y obedecerme. Y dice el 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienza a decir, bendita tú, tu ciudad, tu campo, tu fruto de tu vientre, tu tierra, tus bestias, tu cría de tus vacas, todo lo que tú comas lo voy a bendecir, tu entrar y tu salir. En tus enemigos yo los derroto. ¿Quién no quiere eso para su vida? Amén. Hermanos, Dios dice, yo te lo doy, este es mi plan, pero créeme. Créeme. Proverbios 1:33, fíjate lo que dice, mas el que me oyere, la palabra oír, Shema o Shema, que es lo que se traduce como Deuteronomio capítulo 9:6, donde habla acerca, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso de oye, Shema o Shema, significa el que escucha y obedece. Eso es lo que se alterna. El que me oye, el que me escucha y me obedece. La palabra Shema se puede alternar entre escuchar para poner atención y obedecer. Por eso dice el apóstol Pablo, hablando a los judíos en Romanos, donde dice
y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces dice uno, ¿cómo? A ver, no, ahí lo que está diciendo Pablo es, la fe viene por escuchar a Dios, y luego dice, y el oír, ahí significa, y obedecer la palabra de Dios. ¿Me explico? Por eso se alterna. Pero cuando se tradujo, hermanos, pues se tuvo que traducir de esa manera, ¿verdad? Se tuvo que traducir oír, pero para el hebreo, el judío, así lo entiende, el que escucha y obedece. La fe viene por oír la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. En segundo lugar, la duda, Jeroboam comienza a dudar del plan de Dios. Cuando estamos decididos, hermanos, a obedecer, el enemigo sabe que podemos ser un gran instrumento en las manos de Dios si decidimos ser fieles y obedecer. Y sin duda, utilizando nuestras debilidades, procuran devorarnos, hermanos. Satanás, como dice la Biblia, que él va a tratar de devorarnos. Así anda, como lo dice Pedro, como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor Jesucristo, en palabras del Señor Jesucristo, que después Pablo así escribe, Juan 10:10, él dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Fíjense lo que pasó con Jeroboam. Primero de Reyes, vamos a Primero de Reyes 12, rápidamente, del 25 al 33. Bueno, ya le había dicho Dios a Jeroboam el plan, obedéceme, sígueme, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Mira, si tú me obedeces, yo voy a hacer que el pueblo de Israel te obedezca. Eso le dijo, ¿verdad? Fíjense lo que pasó con él. Primero de Reyes 12, 25 a 33. Y dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y ahí estableció su reino. Y saliendo de ahí reedificó a Penuel, el rostro de Dios, eso significa Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, fíjense hermanos, dijo en su corazón, no Dios se lo mandó, él comenzó a pensar, ¿qué va a pasar esto? Dios me lo dijo, pero y luego, y acá, y más allá, y luego, así dice la Biblia, así comienza la duda, a cavilar en nuestros corazones, en nuestras mentes, pero que sí, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Eso le dijo Dios? No, Dios le había dicho, yo me encargo que el pueblo te sirva y te siga. Yo lo voy a hacer, pero tú obedéceme, haz lo que es recto ante mis ojos. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Hermanos, ¿eso le dijo Dios? Comenzó a dudar de lo que Dios le había dicho, y me matarán a mí. Y Dios le había dicho, yo estableceré una casa firme. Todo lo que Dios le había dicho, mire, Jeroboam se lo volteó a sí mismo. ¿Quién fue su enemigo? Su duda. Él mismo. Y ahí está, hermanos, lo mismo hacemos nosotros. Pero Dios me dice que ame a Dios y que lo sirva. Pero de vez en cuando. Tú trae tu diezmo y sé obediente. Pero de vez en cuando. Ora, búscame. De vez en cuando. En tu trabajo, sé honesto, sé fiel, sé responsable. De vez en cuando. La gente se va a burlar de mí. Exactamente lo mismo. No somos diferentes a ellos. Son ejemplos. Y claro, tenía una magnitud de impacto más grande, pero el mismo factor influyó en él. Y fíjense lo que hace, hermanos. Y habiendo tenido consejo. ¿Qué hizo, hermanos? Empezó a preguntar. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Que si yo dejo que vaya el pueblo de Israel allá, pues se va a olvidar de mí. Comenzó a tener todas sus amistades, quizás a las personas que había puesto como sus líderes en el pueblo, y dijo, esto puede pasar. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne del mes octavo. ¿Quién le dijo que hiciera eso? Su corazón. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había hecho. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hermanos, hay mucho
delante de esto. ¿Saben qué hizo él? Él estableció su propia manera de adorar a Dios. ¿No pasa eso en este tiempo? ¿Para qué voy al templo? ¿Para qué voy al diezmo? Dios me va a decir, Dios es bueno, Él es amor. Hermanos, no nos equivoquemos. Usted y yo tratemos de cambiar la verdad de Dios o el principio y la enseñanza de Dios. ¿Saben qué nos va a pasar? Colapsamos el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, la gente a veces que me dice, no, pues yo no voy al templo, ¿para qué? Digo, ¿qué te crees más sabio que Dios? No, ¿por qué dice eso? Porque tú estás estableciendo tu propia ley. El Salmo 100 dice que entremos a la casa de Dios con acción de gracias. Hebreos capítulo 10 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces eres más sabio que Dios. Me van siguiendo, hermanos. Eso colapsa el plan de Dios. Cuando usted y yo permitimos, una película de terror, unas muchachas en lencería, un chico guapo, ¿qué comienza a suceder? Comenzamos a colapsar el plan de Dios. Es lo mismo que le pasó a Jeroboam. Comenzó a imaginarse todo lo contrario que Dios le dijo. Él aquí lo estableció. ¿No dice eso la Biblia, hermanos, en su corazón? Hasta inventó un día solemne a Dios. ¿Quién había establecido todas las fiestas para adoración de Dios? Dios mismo. Moisés no se las inventó, no. Fue Dios el que dijo, tal fecha, tal mes, tal día van a celebrar esto. Eran las fiestas de Dios. 7 fiestas estableció Dios. Y este hombre estableció una manera de adorar a sus dioses. No le había dicho Dios, mira, por culpa de Salomón, han adorado a Astoret, a Moloch y a Quemos. Eso dijo, ¿verdad? ¿Y qué hace este hombre? Se inventa otros dioses. Hermanos, la duda nos va a colapsar. En tercer y último lugar, Él destruyó el plan de Dios. No dejemos, hermanos, de confiar y esperar en Dios, de siempre ser valientes y esforzados, de enfrentar lo desconocido, mantener con esfuerzo, hermanos, lo que Dios nos ha pedido. Gálatas 6:9 dice el apóstol Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien. No te canses de hacer lo que es bien y bueno delante de los ojos de Dios. Pero los demás no lo hacen. Yo no te estoy diciendo, dice Dios, que si los demás lo hacen o no, te estoy diciendo, tú no te canses de hacer el bien. Me van siguiendo, hermano. Pero mira, Señor, lo que está pasando. Tú no te canses de hacer el bien. ¿A cuántos hombres le dio el plan de Dios acerca del reino? Solamente había 2. El profeta y Jeroboam. Él era el único que sabía. Tenía la clave del éxito. Y su miedo, hermanos, el pavor humano, lo hizo dudar del plan de Dios. ¿Tiene Dios el poder para cambiar a la gente? ¿Tiene Dios para detener a la gente? ¿Tiene Dios el poder para juzgar a la gente? ¿Tiene Dios el poder para protegerte de la gente? Sí, y se lo dijo a Jeroboam. Le dijo, el corazón de todos ellos, yo lo voy a hacer hacia ti si tú me obedeces. ¿Y qué fue lo primero que pensó Jeroboam? Me van a dejar y me van a matar. Dios mío, dice uno, pero si te lo acaban de decir, Jeroboam. ¿Somos nosotros diferentes a él? No lo somos, hermanos. Por eso necesitamos aprender de estos ejemplos del grave problema de la duda. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Jeroboam, autoengañado, creyó que lo mataría. Pero eso le dijo Dios, no. Buscó consejo incorrecto, menospreció los mandamientos de Dios de no adorar a otros dioses e hizo imágenes, ídolos y fiestas solemnes. Y no conforme con eso, hermanos, él mismo ofreció adoración a otros dioses. Hermanos, Dios le dijo, vas a ser igual que David. ¿Quién no quisiera eso para su vida? Un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios lo respalde, que vas a la guerra, te respalde, tu negocio te respalde. Pero tuvo miedo, dudó. Éxodo 23, 21, 22 dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde,
porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Se imaginan? O sea, que Dios diga, te metes con Él, te metes conmigo. Hermano, imagínense eso. Señor, me están haciendo injusticia. No te preocupes. Es como si me la hicieran a mí. Así que yo me voy a vengar. Tú nada más créeme, obedéceme, sigue siendo fiel y vas a ver mi venganza. Pero cuando me venga no te burles, ¿verdad? Dice Proverbios, no te burles de esa persona. Isaías 30:18 dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado Dios teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Cuál va a ser tu decisión? Quizás te has desviado del plan de Dios, quizás Dios te ha dicho, mantente fiel, mantente firme, obedéceme, búscame, ora, lee la Biblia. Esas son cosas básicas, hermanos, que el cristiano debe saber. Debe saber. Ese es el plan de Dios. Pero si no las hacemos, hermanos, en lo más básico, lo voy a poner de esta manera, 5 minutos, 10 minutos de leer la Escritura, de orar, y no lo hacemos, pretendemos que Dios nos dé su plan. No, hermanos, lo lamento, ¿verdad? Pero no se necesita ser muy inteligente para saber que eso no va a ocurrir. Es lo mismo con la gente. Dios quiere, sálvame, líbrame. Dios dice, ven a mí y yo te perdono. Arrepiéntete primero. Es mi deseo, hermanos, honestamente, con todo mi corazón, que hoy le digas a Dios, Señor, quizás he hecho pedazos tu plan. No me he entregado totalmente a ti, o si nunca lo has hecho, nunca le has dicho, Señor, yo conozco que he violado tus leyes, yo he adorado a otros dioses, a mi propio pensamiento, he vivido bajo mis propios criterios, pero ahora le dices a Dios, Señor, perdóname, te quiero creer, te quiero buscar, quiero tu plan, no quiero destruirlo, quiero obedecerte y creerte, y cuando llegue la duda, voy a seguir creyendo, y voy a hacer a un lado la duda, porque tú te encargarás de mi vida. Entrégale tu vida a Cristo si no lo has hecho y dile de la siguiente manera, Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti y te pido perdón. Yo antes vivía según mi criterio, no te creía ni te buscaba, pero hoy reconozco que te he ofendido, pecado de alguna manera violando tus leyes. Perdóname, te entrego mi vida, sálvame, restáurame. Cuando venga la duda de tu perdón, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, yo quiero seguirte creyendo. Ayúdame en el nombre de Jesús. Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, y como a Jeroboam se te explicó el plan y te dijo, tú solamente sígueme, y quizás has hecho así como Jeroboam, dudar, creer que la gente te va a hacer daño, te va a rechazar, no te va a creer, etcétera, etcétera. Pídele a Dios perdón y dile, Señor, me he dudado y he tomado decisiones incorrectas y ahora te pido perdón. Te quiero creer, Señor, en serio, te quiero creer. La situación no se ve bien. Jeroboam pudo haber dicho, la gente me va a matar, eso dijo. Y quizás era real, pero Dios le había prometido que Él se iba a encargar que el corazón de esas personas se iban a volver si Él obedecía. Es lo mismo con nuestras condiciones, hermanos, físicas, emocionales, materiales. Dios dice, humanamente sí te va a hacer daño, pero si tú me crees, yo cambio todo para hacerte casa firme. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.